Patria, se abre la sesión. Antes de la palabra al secretario, quiero excusas por un imprevisto que tuve que me impidió llegar a la hora, así que le ofrezco la palabra a la secretaria para la cuenta. Ya, se ha recibido un oficio de la coordinadora del Congreso virtual, mediante el cual se remite un reporte de la participación ciudadana en relación a ciertos proyectos, como el que regula la crianza sin jaulas de gallinas y otras aves. Un oficio de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, mediante el cual informa en relación a la glosa pertinente en cumplimiento de la Ley de Presupuestos del año 2025. Lo mismo, un oficio del Ministerio de Transporte, quien también da cumplimiento a una información sobre su respectiva glosa en cumplimiento de la Ley de Presupuestos. Una solicitud de audiencia de la Fundación Cielos de Chile a fin de ser considerada dentro de las audiencias y del debate técnico del proyecto de ley que establece medidas para la protección de los cielos. Y dos notas que comunican pareos. Una de la diputada Busante con el diputado Mesa y otro de la diputada Santibáñez con el diputado Cornejo. Eso es todo. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Cerrada la cuenta. Vamos a ir a la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar la discusión y votar en general el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para otorgar la calidad jurídica de seres sintientes a animales que señala. Boletín 17.944-2. Sí, votamos directamente. ¿Podemos tomar la votación? ¿Sí? Taparíamos 1, 2. No, sí, no. Sí. Esta es votación en general del proyecto. Está variada, sí. En voto, seres sintientes. Tres votos a favor y 2 en contra. Así es, aprobado. Entonces, vamos a fijar plazo de indicaciones. ¿Usted cuándo está en la votación? No, eso es para la 2 de marzo, plazo de indicaciones. Plazo de indicaciones. O mañana, o más. No, más. Sí, hay que ser considerado. Entonces vamos a fijar plazo de indicaciones hasta el día viernes 13 de marzo. Sí. Sí. Entonces el viernes 20 de marzo. Eso lo con tranquilo. Sí. No puedes andar sin perjuicio que pueden dejar de las indicaciones desde cualquier instante. Sí, el 20 de marzo. Sí. ¿Con exparlamentarios en esa época? Sí. Siempre que están presentes. Siempre que las presente antes del 9. Hasta el martes 10 de marzo podrías presentarse. ¿Entonces para el 20? Para el 20 de marzo, plazo de indicación. El 20, sí. Sí. Bueno, vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que es iniciar la votación particular del proyecto de ley iniciada en moción que establece medidas para la protección de los cielos en áreas con valor científico de investigación para la observación astronómica, boletín 17.754. Y para estos efectos vamos a escuchar previamente a don Marcos Rivero de la Sociedad Nacional de Minería, quien va a intervenir en razón de los artículos 2, 3 y 6 y participa junto a don Luis Manuel Rodríguez. ¿Sí? Correcto. Don Marcos, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. El vicepresidente de Sonami que me acompaña va a iniciar esto, don Luis Manuel Rodríguez, y le pediría una reconciliación porque si bien figura ahí los artículos 2, 3 y 6,
La verdad que las observaciones nuestras son respecto al 1, 2 y 3. No tenemos ningún problema si es simplemente la transcripción de lo que nos habían hecho llegar originalmente. A todos los artículos que hemos mencionado. ¿No? Ah. Ya, ok. Muy bien. Muy buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados, personal de Secretaría, señor presidente. Primero agradecer esta invitación para poder transmitir nuestros puntos de vista respecto de este proyecto. Teniendo presente que la actual etapa legislativa es la discusión particular del mismo, creo conveniente exponer algunas consideraciones que son comunes a todos los artículos del proyecto. Este tiene por objeto establecer restricciones y prohibiciones para la protección de los cielos en áreas con valor científico y de investigación para la observación astronómica. Sin embargo, del examen de su contenido se advierte que no identifica con claridad un problema regulatorio nuevo o no cubierto por la normativa vigente, ni acredita la insuficiencia de los instrumentos legales y administrativos actualmente disponibles. En efecto, el ordenamiento jurídico chileno ya contempla mecanismos adecuados para la protección de los cielos con fines científicos, tanto a través de la legislación ambiental vigente, en particular la Ley 19.300, como mediante normas administrativas específicas, tales como la Declaración de Áreas de Valor Científico y la norma de emisión de luminosidad artificial. Dichos instrumentos permiten establecer restricciones y prohibiciones de manera flexible, proporcional y técnicamente fundada, adaptándose a los avances tecnológicos y a la necesaria compatibilización con otras actividades productivas. El proyecto, en cambio, introduce rigideces normativas significativas, destacando la creación de zonas de exclusión amplias y permanentes, definidas en términos imprecisos y sin una adecuada ponderación de sus impactos territoriales, sociales y económicos. En particular, la prohibición de actividades en un radio de 70 kilómetros desde determinados observatorios genera afectaciones relevantes a derechos adquiridos, especialmente en materia de concesiones mineras, debilitando la certeza jurídica y exponiendo al texto a eventuales cuestionamientos de constitucionalidad. Asimismo, tratándose de observación astronómica desarrollada en gran medida en el marco de tratados y convenios internacionales, el proyecto de ley avanza sobre materias que son de competencia exclusiva del presidente de la República, pudiendo interferir con los mecanismos propios de dichos acuerdos y con la conducción de las relaciones internacionales del Estado de Chile. Como alternativa, se propone mantener y perfeccionar el marco normativo vigente, reforzando el uso de los instrumentos administrativos y ambientales existentes y canalizando los eventuales conflictos que involucren a estados u organismos internacionales a través de los mecanismos previstos en los respectivos tratados y convenios. De este modo, es posible asegurar una protección efectiva de los cielos con fines científicos sin sacrificar la proporcionalidad regulatoria, la certeza jurídica ni el desarrollo equilibrado de las regiones involucradas. A continuación, quisiéramos exponer las proposiciones concretas a este proyecto mediante una presentación que realizará el abogado asesor de Tsunami, don Marcos Riveros. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados, secretarios y personal asesor. Voy a ser muy corto para permitir una intervención importante respecto de especies
avícolas, ¿no? Bien, yo creo que lo primero que hay que señalar es que naturalmente, y si uno revisa la discusión de este proyecto, tenía un importante impulso por el conflicto que se había suscitado en la segunda región, o región de Antofagasta, entre un proyecto de hidrógeno verde impulsado por denominado INA y el Observatorio Europeo Austral ESO. Estimamos que ese impulso o esa energía que este proyecto tenía se ha disipado por razones de que la empresa INA finalmente anunció su decisión de desistir del megaproyecto. Por lo tanto, creemos que se brinda un espacio de discusión y de reflexión respecto a las medidas que se proponen, un poco más pausado y tal vez menos cargado por un problema puntual como era aquel. Dígame. ¿Y cómo entonces eso? La cierro aquí, perdón. Disculpen. No tengo cómo sacar. Ahí está. Y ahora le tiene que dar compartir abajo. A ver. Compartir. Y su presentación es esta, ¿verdad? Así es. Compartir. Ahí. Y usted ha avanzado donde quiera con Perfecto. Bueno, como les señalaba, este proyecto tenía un importante componente o se agudizaba en su discusión producto de un conflicto puntual que afortunadamente se ha disipado. Dicho lo anterior, y ratificando lo que señalaba aquí el vicepresidente de Tsunami, nosotros estimamos que la normativa legal vigente y la normativa administrativa vigente tiene las suficientes herramientas o los suficientes instrumentos como para resolver los potenciales conflictos que se brinden entre la observación astronómica comprometida con los observatorios y la necesaria para realizarlo, y las demás actividades, y particularmente la actividad minera. Aquí en esta lámina yo consigno la normativa legal vigente. Ahí se señala en la 19.300 está contemplada como contaminante la vibración, el ruido, la luminosidad artificial. Posteriormente en la misma ley, en el artículo 11, letra D, contempla las áreas con valor para la observación astronómica con fines de investigación científica susceptibles de ser afectados por ella. A continuación tenemos una ley que también refuerza en algo las herramientas referidas a esta materia, que es la ley 21.105, que crea el Ministerio de Ciencia y que le da como función al Ministerio la de proponer al presidente de la República las áreas con valor científico de investigación para la observación astronómica, las que serán declaradas por decreto supremo expedido por el Ministerio. Como se puede ver, son documentos importantes que contienen parte de las definiciones que propone el proyecto y que a nuestro juicio resultan suficientes y flexibles, como lo señalaba el vicepresidente, para resolver los eventuales conflictos. También existe una normativa administrativa vigente para la protección de los cielos con fines científicos. El decreto supremo número 2 del 2023 del Ministerio de Ciencia se declararon áreas de valor científico de investigación una cantidad importante de comunas en distintas regiones del país, entre las cuales está naturalmente Taltal en la región de Antofagasta, y aquí se percibe que la autoridad en general tiene este componente del fin científico que pueden reunir ciertas extensiones territoriales. Por otra parte, el decreto supremo número 1 de 2022 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece la emisión de luminosidad artificial, también trae algunas definiciones como áreas astronómicas, calidad astronómica y cielos nocturnos. Como se ve, esto no es un tema que esté incipiente o recién dándose o expresándose a través de nuestra normativa. Y vamos a las observaciones específicas, que es lo que son las que corresponden a este trámite de la discusión. Y como les señalaba, nosotros creemos que al artículo 1, 2 y 3 se le pueden hacer observaciones. El cuarto y el quinto los hemos omitido por producto que tanto el cuarto como el quinto consagran simplemente cosas que hoy día actualmente se encuentran vigentes y en operación, que es el 10% de reserva para los astrónomos nacionales y la no utilización de este tipo de observatorios para fines bélicos. Por lo tanto, hemos omitido referirnos a ellos con mayor detalle. Pero respecto del artículo 1,
que establece, dice el artículo 1 que tiene por objeto establecer restricciones y prohibiciones. Reiteramos, la actual normativa legal y administrativa permite establecer restricciones y prohibiciones en un marco de cierta flexibilidad, adaptándose a los avances tecnológicos y las prioridades que se establezcan en función de factores científicos, económicos o sociales. Creemos que un proyecto de ley se orienta a rigidizar o a dificultar la compatibilización entre las actividades de la observación astronómica y el desarrollo de otras industrias o actividades, particularmente y lo que más nos preocupa a nosotros es con la actividad minera. Aquí hay dos alcances que profundizan lo señalado por el vicepresidente. Esto es, gran parte de la observación astronómica de nuestro país se realiza en el marco de convenios internacionales. Hoy día los derechos que posee eso están consagrados en convenios internacionales. Por lo tanto, otorgar un apoyo o una mejoría o un beneficio a dichas contrapartes internacionales en un convenio internacional, creemos que excede la capacidad que pueda tener una legislación de realizarlo. Hace poco o ayer hemos visto que la autoridad administrativa, particularmente la Cancillería, intervino en una acción, en un episodio entre un observatorio extranjero o una organización internacional dedicada a la observación astronómica y una universidad que estaba en esta. Entonces, hemos visto que la Cancillería prestó atención a eso, le llamó la atención y estimó que eran prerrogativas propias que se estaban invadiendo. Creemos que este proyecto debiera reflexionar sobre eso y ver de qué forma salvamos ese inconveniente. Eso está en Chile, una agrupación de 16 estados, particularmente europeos, constituidos y reconocidos en Chile como organización internacional. La relación con las organizaciones internacionales está entregada exclusivamente hoy día, según nuestra Constitución, al presidente de la República. Por lo tanto, creemos que se debe reflexionar y eventualmente traemos una propuesta de redacción para ese artículo primero que salve esa dificultad o inquietud. Respecto al artículo segundo, que son las definiciones, yo creo que no se puede dejar pasar de que las definiciones que aquí se consignan están todas contenidas en nuestros textos normativos. Áreas con valor científico, calidad astronómica y cielo ya están, como les decía, en el decreto número 1 del Ministerio de Medio Ambiente del año 2022, y que es aquel que establece normas de emisión de luminosidad artificial. Y también zonas de exclusión también tienen una conceptualización normativa que permite que la autoridad adopte medidas respecto a estas materias. Respecto, y voy a avanzar muy rápido, aquí está la principal y la que ha provocado mayores preocupaciones de nuestra parte. Y es la referida y lo contemplado en el artículo 3, que señala que una zona de exclusión especial en la que se prohíbe la instalación de industrias o actividades que afecten la calidad astronómica de los cielos nocturnos a una distancia inferior a 70 kilómetros medidos desde los observatorios astronómicos ubicados en los cerros Paranal y Armazones de la comuna de Taltal, región de Atacama. El artículo no lo señala, pero hay que recordarlo, Paranal y Armazones son administrados por una entidad internacional conocida y específica, en virtud de un convenio internacional. Estimamos que este artículo podría contravenir normas constitucionales como las establecidas en los artículos del artículo 19, numerales 21, 22, 23 y 24. No voy a profundizar en eso porque todos conocen lo que el artículo 19 contiene en general. A nuestro juicio no se ponderó debidamente los perjuicios para otras actividades que se desarrollan con mayor antigüedad e impactos sociales y económicos para la región afectada. Por otra parte, la calidad astronómica resulta un término voluble e impreciso, que puede afectar los derechos que emanan de la propiedad minera en un amplio territorio. A nuestro juicio se debilita la certeza jurídica para la industria y la actividad minera. Su impacto negativo se puede graficar en las siguientes láminas. Y particularmente sensible para nosotros resulta la situación en que se encuentra la comuna de Taltal. Les tengo que transmitir que nosotros, junto con la Asociación Minera de Taltal, trabajamos estas indicaciones que vamos a dejar propuestas en esta comisión. Junto con esa asociación también, Tsunami tuvo una reunión con la ESO el día 4 de diciembre del 2025, con las autoridades máximas de la ESO en sus dependencias en Santiago,
Ellas nos manifestaron que con la minería no existía el problema, que el problema no se motivaba por la actividad ni la industria de la minería. En ese momento, para ellos, el conflicto que este proyecto podía llegar a pretender resolver era con un proyecto bien específico que, como les he dicho, fue abandonado por sus impulsores. Bueno, aquí les represento en la gráfica qué es lo que pasa respecto de la actividad minera. En un radio de 70 kilómetros, ¿no es cierto?, se abarcan 10.112 kilómetros cuadrados de superficie terrestre. Dentro de esta zona se encuentran más de 100 faenas activas de pequeña minería, muchas de las cuales exceden los años en que eso se instaló. Muchas de esos yacimientos se explotan antes de que siquiera soñáramos con que se iba a poder realizar una observación astronómica en esos lugares. Eso se refleja en la figura número 1. Y hay 3.118 concesiones mineras vigentes, a las cuales podría entrar a aplicárseles una restricción o ciertas restricciones que no estaban en las condiciones que se verificaban cuando estas fueron concedidas. Por lo tanto, habrían disminución de los derechos que ellas otorgan, y de las cuales 909 corresponden a concesiones de exploración, 2.155 de explotación y 64 destacamientos salitrales. Cuando ponemos destacamientos salitrales estamos hablando de cosas que tienen más de 60 años, más de 70 años. Bueno, atendido lo anterior y reiterando, porque me lo ha pedido el presidente de la Asociación Minera de Taltal también que lo reitere, esto para Taltal, una norma como esta, significa un retroceso y una dificultad y unos obstáculos para su potencial desarrollo que son bastante significativos. También le reitero, lo transmitimos a la organización que es quien administra los 2 observatorios que se mencionan en ese artículo. Finalmente, y como les señalaba, en un trabajo colectivo con nuestras asociaciones, hemos traído a esta comisión estas propuestas que humildemente solicitamos que sean acogidas por ustedes. La primera está fundamentalmente centrada en soslayar la dificultad o la fricción que se puede producir entre la norma propuesta y eventualmente los convenios internacionales que ha suscrito el Estado de Chile. Tratar de armonizar, tratar de que no sean transgredidas esas consideraciones. Es muy, a nuestro juicio, delicado que mediante leyes se entre a modificar convenios internacionales. De hecho, la Constitución lo prohíbe. Bueno, hacemos una propuesta que creo que los latearía si le doy lectura, pero finalmente lo que dice es que todo se tiene que hacer con pleno respeto a esos convenios y que en el caso de los cambios se requerirá un acuerdo previo del Estado con esas instituciones. La segunda y la tercera tienen la misma inspiración, que es excepcionar a la minería y a la industria minera en atención al desarrollo que tiene de muchos años y a las otras restricciones y prohibiciones que ya tiene en su normativa general, excepcionarla de la aplicación de esta normativa. Creemos que con esas modificaciones la industria minera puede ser cautelada, los derechos que tiene pueden ser resguardados y el proyecto podría avanzar en su genuina orientación, que es la mejora y la protección de la observación astronómica, con la cual nosotros también estamos comprometidos. Valga señalar que históricamente los conflictos entre la industria minera y la observación astronómica son bastante escasos y siempre han sido resueltos por mecanismos establecidos ya con antelación. Eso sería, presidente, y agradeciendo mucho la atención que se pueda brindar. Muchas gracias por su exposición. Ofrezco la palabra a algún diputado o diputada. Bueno, vamos diputado Félix González. Muchas gracias. Solo un minuto. Quisiera saber si está presente el señor alcalde de Putaendo, Mauricio Quirós. Ya. Vamos, diputado González más. Gracias, presidente. Cuando presentamos el proyecto de ley,
lo hicimos en atención a una campaña que están desarrollando científicos y científicas de la comunidad astronómica. Premios Nobel de Física, un premio Nobel de Física que expuso acá en esta misma comisión. Entonces nosotros, dentro de nuestros trabajos está escuchar, y escuchar a la ciencia es algo, porque a veces uno escucha a expositores que defienden intereses legítimos, pero hay un interés general que uno esperaría también que todos los expositores pudieran también compartir. Tenemos esta responsabilidad como país de salvaguardar estos cielos que son irreemplazables. Hay mucha información, mucho conocimiento para la humanidad que depende de que nosotros mantengamos estos cielos prístinos. Por lo tanto, la lógica del proyecto de ley primero es una ley especial, ¿no?, para poder salvaguardar que no haya proyectos productivos o actividades que pudieran incluso no ser productivas, pero que pudieran perjudicar esta observación, en términos no solamente de la contaminación lumínica, sino también de la contaminación por polvo en suspensión, las vibraciones, que es uno de los elementos que impiden la observación, y algo que no sabíamos en un principio, pero que nos lo hicieron ver en las distintas exposiciones, que son las turbulencias. Nosotros como ecologistas estamos a favor de las energías renovables, de las centrales eólicas, pero no en cualquier lado. Suelen ponerlas en los lugares más inapropiados. Y nos hicieron ver que la central eólica, que es parte del proyecto INA, generaría turbulencias que harían borrosa la observación astronómica. Y por lo tanto el espíritu del proyecto es que aquellas actividades que puedan perturbar al menos nuestros 4 factores, la observación, significa que el observatorio no puede funcionar, estarían prohibidas en este radio de 70 kilómetros. Es difícil que alguna actividad fuera del radio pudiera perjudicarlas. Por eso también el radio mismo es un indicador y le da además certeza a la inversión. Si está fuera del radio, bueno, no está regido por esta norma. Y es solo sobre estos observatorios en este lugar, porque hay observatorios incluso en la ciudad, en mi ciudad, en Concepción, en Penco, observatorios, pero evidentemente no son los mejores cielos del mundo, como el caso de Taltal. Entonces hay una indicación del diputado Melo que expresamente, y en atención a que la actividad minera es una actividad esencial de la región de Antofagasta, poder excluir de estas normas puntuales, digamos, de esta ley especial a la pequeña y mediana minería. Yo, presidente, estoy a favor de esa indicación. Creo que las normas normales, digamos, valga la redundancia, son suficientes como para que si alguno de estos proyectos de pequeña y mediana minería se excediera de lo normal, pudieran entrar a operar esas normas. Por lo tanto, si esta indicación del diputado Melo se aprobara, definitivamente le daría tranquilidad a la pequeña y mediana minería de que esta ley no los toca, ¿no? Y así también está de acuerdo con estas regulaciones. Él expuso en su momento en los observatorios el mismo alcalde de Taltal. O sea, existe gente que vive ahí, ¿no? La idea no es generar una zona donde no pase nada, sino donde no pueda haber proyectos que perturben la observación. El proyecto de INA ha sido desistido. Yo como ecologista y habiendo pasado por muchos conflictos ambientales, tengo que prevenir que muchas veces los proyectos desisten y después se arrepienten del desistimiento y vuelven a la carga. Entonces este proyecto es del todo pertinente y es hoy día oportuno que se pueda legislar de manera de poder prevenir y dar señales muy claras también a quienes quieran hacer inversiones en Chile de cuáles son las normas a seguir y puedan elegir otros lugares y no los lugares inadecuados que eligió el proyecto INA. Eso, presidente, porque creo que la preocupación de quienes acaban de exponer es legítima y así también lo han entendido el diputado Melo y yo me sumo. Muchas gracias, diputado Félix González. Diputado Daniel Melo.
Gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestros invitados. La verdad que no quiero repetir la argumentación y la fundamentación que hizo recién mi colega Félix González, porque la comparto, la verdad. Solo quisiera agregar que la elaboración de esta indicación a la que él hacía alusión en el artículo número 3 del proyecto de ley, que para agregar un inciso segundo, es precisamente porque la comisión lo que hace en el marco de las audiencias públicas, inclusive la misma conversación que tenemos el día de hoy, es poder ir mejorando las propuestas iniciales. Aquí nadie está enamorado, la verdad, de su propuesta y quiere avanzar de manera ciega, sino que más bien poder equilibrar las distintas posiciones, entendiendo que la legislación como primer fin y primer objetivo es efectivamente poder proteger el patrimonio natural, ambiental, que es único en el mundo y que debiera estar a resguardo, ¿no es cierto?, de la legislación en nuestro país, como son los cielos más prístinos o más oscuros, ¿no es cierto?, del mundo. Es algo irreemplazable, ¿ya? O sea, quiero que podamos entender la significación de aquello, ¿ya? Pero de la misma manera, la indicación lo que busca es equilibrar ese resguardo, esa misma protección, con el desarrollo económico local y con las actividades que ocurren también en ese territorio, cumpliendo siempre con la legislación. Si el problema es que el proyecto INA, así como también otro tipo de proyectos, muchas veces no se entienden porque no son razonables, pues, son irracionales, ¿verdad? Y buscan avanzar per se. Por lo tanto, la ley lo que busca en el fondo es proteger, resguardar los distintos intereses que pueden estar ahí en juego, ¿ya? Y por eso, en conversación con otros parlamentarios, pero también a propósito de las cartas que nos hizo llegar el alcalde y otras organizaciones, buscamos la elaboración de esta indicación, ¿ya? Y esta indicación la voy a leer, creo que es importante, se ha hecho alusión a ella, señala que para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que no constituyen industrias o actividades que afecten la calidad astronómica de los cielos nocturnos, aquellas correspondientes a la pequeña y mediana minería, siempre que cumplan las normas ambientales y sectoriales vigentes y no generen emisiones luminosas, vibraciones, polvo u otros factores que excedan los límites regulados para dichas categorías productivas. Se hace alusión además a lo recién planteado por su temido presidente, por el diputado González, a propósito de cuáles son los factores que inciden en afectarse de manera significativa el funcionamiento en este territorio en particular y especial para el desarrollo científico y el trabajo astronómico, ¿ya? Que es de un valor, la verdad, que es invaluable, ¿ya? O sea, es la puerta de entrada al conocimiento científico y al universo, la verdad, de cosas que son inclusive insospechadas para la conciencia y el conocimiento humano actual. Entonces eso es lo que queremos proteger, ¿ya? Y yo quiero, la verdad, también además aprovechar de celebrar la decisión que toma esta industria de retirarse de la zona. Y espero que esto se mantenga en el tiempo. Pero como bien se planteaba acá, ha ocurrido no una, sino que en innumerables ocasiones que proyectos de este tipo vuelven a la carga, ¿ya? Y yo creo que es mejor tener una ley que escuche todos los sectores, que equilibre, ¿no es cierto?, las decisiones y que nos permita, en definitiva, de que Chile actualmente siga siendo potencia mundial en estas materias, en los convenios internacionales, y que también nuestros científicos y científicas tengan la posibilidad de ser parte de ese proceso de desarrollo. Yo lo comentaba cuando votamos este proyecto en general, que a veces uno no se da cuenta de lo que ocurren, las cosas hermosas que ocurren en este país, pero que un joven físico de la comuna de San Ramón, que está en 5º año,
le diga, mire diputado, le agradezco a usted, a la comisión, porque está defendiendo los cielos que están en Chile, en el norte, y este centro astronómico, porque es allí donde nosotros vamos a concurrir a hacer nuestros estudios. Y tenemos un 10% además de poder participar de esas observaciones o acceder a esos datos, ¿no? Y como este chico de la comuna de San Ramón, en mi distrito, existen también otros testimonios, ¿no? Y por lo tanto yo creo que en buena hora podamos avanzar en esta legislación y espero que podamos partir votando el día de hoy, presidente. Eso es, muchas gracias. Gracias, diputado Daniel Melo. Diputado Cristóbal Martínez tiene la palabra. Presidente, yo no tenía presupuestado hablar, pero y siempre en el tenor de la comisión, pero no podemos satanizar dicho proyecto. Estamos hablando de hidrógeno verde. Yo escucho ahí algunos discursos y siento que si fuera un vertedero el que se está instalando. Entonces, estamos hablando del futuro, de energías limpias, de mucha tecnología, empleo, inversión importante. Entonces, si uno recoge esto sin saber de lo que estamos hablando, en el sentido de se dice solamente el nombre del proyecto, pero detrás de eso hay recursos, hay inversión, también hay innovación. Yo, por supuesto, que cuando nos tocó presentar este proyecto, yo me cuadré, fui el primero en defender el norte, el tema de los cielos y todo, pero tampoco satanicemos el proyecto INA. Ojalá reevalúen mantenerse en el país, quizás en otra área que no afecte, en este caso, el tema de la observación de las estrellas, pero no satanicemos tampoco el proyecto INA, creo yo, presidente. Eso quería agregar. Muchas gracias, diputado Cristóbal Martínez. ¿Alguien más la palabra? Si me permite, yo solamente quisiera hacer algunas precisiones. La primera es que había consideración que están los otros expositores, los otros puntos. Vamos a votar solamente el primer artículo del proyecto y vamos a citar inmediatamente para el miércoles 4 de marzo. Vamos a dedicar la sesión completa para sacar el proyecto en su totalidad. Eso, y además, porque me parece muy pertinente la indicación del diputado Melo, pero yo estoy pensando seriamente que la podamos perfeccionar, fijándole la obligación de que quedar exento sean todos los que paguen patentes, no solo patentes mineras, sino que patentes comerciales en la municipalidad de Taltal. O sea, creo que si hay un beneficio que pueda quedar anclado a la municipalidad de Taltal, también hay que aprovechar esta coyuntura. Le doy un minuto y medio. Don Félix aludió a la... Perdón, aquí. El diputado don Félix aludió a las intervenciones de los premios Nobel en esta comisión extraordinarias. Nosotros las revisamos todas. Pero no olvidemos a lo que exhortó finalmente nuestro premio, el alemán, que era premio Nobel de Física. Él decía que estos asuntos se resolvían con mucho criterio y aplicando muchos factores y variables, que además cambiaban en el tiempo. Él no se mostró partidario de una rigidización, más bien se mostró partidario de una flexibilización constante y permanente. Eso, creo que los dos lo entendimos igual. Lo segundo, en la indicación del diputado Melo, que yo creo que es bastante buena porque refleja una comprensión del fenómeno y de los efectos, sí no confundiría capacidad de contaminar con tamaño de la empresa. No es lo mismo. O sea, fijar un estándar sobre la base del tamaño de las empresas, usted menciona pequeña y mediana, está bien, yo creo que la inspiración todos la advertimos, pero no se corresponde la capacidad de contaminación con el tamaño de la empresa. Habría que buscarle a lo mejor un ajuste así. Y simplemente recordar, la minería es una actividad muy regulada. En el código de minería vigente, para realizar una exploración en una zona declarada como científica se requiere un permiso especial. Eso está en el código. El artículo 17, número 6, exige que el presidente de la República permita ejecutar labores mineras en lugares que hayan sido declarados de interés científico. La lista que publica el Ministerio de Minería de los lugares con interés científico es larguísima. En el territorio son 41 lugares, entre los cuales están todos los observatorios que operan en nuestro país. Aquí veo Tololo, La Silla,
obviamente los Paranales, en fin, los Aguirre, Yuyayaco, Tres Cruces, muchos que se han sido declarados de interés científico, no solamente astronómico. Y lo último, el combate al calentamiento global se basa en los productos que nuestra minería extrae. Eso tampoco hay que olvidarlo. Hay que preservar la calidad astronómica de nuestros cielos, lo ha reiterado además la nueva administración que se avecina por la boca de su principal exponente, pero también tenemos que saber que más allá del beneficio que nos reporta a las comunidades y a los mineros en particular, hay un deber también de producir los materiales que son necesarios para electrificar el planeta. Eso también es profundamente importante. Nada más que eso. Muchas gracias. Vamos a partir entonces con el artículo número 1 del proyecto de ley. Artículo 1. El texto del proyecto es: objeto. La presente ley tiene por objeto establecer restricciones y prohibiciones para la protección de los cielos de las áreas con valor científico y de investigación para la observación astronómica. Se presentó una indicación de los diputados Cornejo y Martínez para reemplazar este artículo por el siguiente. Artículo 1. Objetos. La presente ley tiene por objeto fortalecer la protección de los cielos de las áreas con valor científico y de investigación para la observación astronómica en coordinación con la institucionalidad ambiental vigente y sin perjuicio de las competencias del Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente y demás órganos con atribuciones en la materia. Ofrezco la palabra en votación. En votación, entonces, la indicación primero. Todos aquí no variamos. No, porque ya no. Usted no está pateado, ¿no? No. Ya. 3 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. Entonces, la indicación está rechazada. Rechaza la indicación. En votación el artículo del proyecto, el artículo original. Ya. El proyecto, el resultado es 6 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Entonces, esto está aprobado. Aprobado. Vamos a pasar al siguiente punto de la tabla, que recibirá al señor alcalde de la Municipalidad de Putaendo, don Mauricio Antonio Quiroz Chamorro, para que exponga sobre la solicitud presentada al Ministerio de Medio Ambiente para declarar el cajón del río Rosín como área de conservación de múltiples usos, la falta de respuesta por parte de dicha cartera y eventual impacto socioambiental del proyecto minero Vizcachitas en la comuna de Putaendo y su comunidad. Participa junto a la señora Lady Olivares Lorque, los concejales Angélica Leiva y Francisco Casas Muñoz. Bienvenido, señor alcalde, y le ofrecemos la palabra. Bien, muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, señores diputados, señoras diputadas de la República. Quiero, en nombre del pueblo de Putaendo, el primer pueblo libre de Chile y capital patrimonial de la Concagua, agradecer el que se nos permita dirigir algunas palabras en el marco de esta Comisión de Medio Ambiente. Como bien usted señaló, me acompañan 2 concejales, el concejal presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Francisco Casas, y la concejala también de la Comisión de Medio Ambiente, Angélica Leiva, además la directora de Medio Ambiente de nuestra comuna. Quiero centrar esta exposición fundamentalmente en los esfuerzos permanentes, sistemáticos y ascendentes que ha realizado el pueblo Putaendo y la administración que presido
en torno a la puesta en valor del patrimonio ambiental cordillerano fundamentalmente, de todos aquellos ecosistemas de montaña que consideramos nosotros en buena hora debemos de conservar, proteger y heredar a las futuras generaciones. Sin más, señalar que este proceso es un proceso que combina el accionar de los movimientos socioambientales, pero también la decisión política y administrativa del alcalde y los 2 últimos consejos municipales que han aprobado, por ejemplo, que nuestro municipio haga inversión pública en investigación de línea base para poder efectivamente avanzar en algún tipo y alguna categoría de protección. Putaendo es una comuna pequeña, fundamentalmente agrícola, comercial, patrimonial y turística, que tiene pequeña minería en la zona media-baja de la cuenca del río Putaendo, del río Rosín, y que por lo tanto tomó una decisión hace un tiempo ya de mantener este eje de desarrollo, proyectarlo tanto en los instrumentos de planificación como son el Pladetur, el Pladeco, y también somos zona de interés turístico SOI. El elemento principal que nosotros consideramos en esta etapa avanzar y poder consolidar tiene que ver con la consolidación de una área de conservación de múltiples usos del cajón del río Rosín. El río Rosín es, que duda cabe, el elemento central, la columna vertebral que garantiza un elemento fundamental para la vida, que es el agua. Está compuesto por un número significativo de afluentes, entre ellos el río Tambillo, el río Hidalgo y otros esteros, el estero Chalaco, el estero Chirón, etc. Y por lo tanto hemos hecho un esfuerzo para sistematizar información, para levantar información, alguna de ellas financiada por el municipio, otro con la colaboración de la academia y algunos científicos que de manera gratuita nos han ayudado a contribuir a este expediente. Este expediente se inició su ingreso en el proceso anterior de categorías de conservación y tuvimos que el año pasado homologarlo a lo que nosotros consideramos que es lo más oportuno. Esta es un área cordillerana, colindante con la República Argentina, con la región de Coquimbo y con nuestras comunas vecinas de San Esteban y Santa María, conformando obviamente un mismo paisaje, un mismo reservorio de distintos bienes ambientales que son relevantes y ecosistemas que yo paso a describir. Tomamos una decisión, estimados diputados y diputadas, de avanzar por aquello que nosotros consideramos que es posible en el marco legislativo en el cual nos desenvolvemos. Nosotros, este expediente está centrado fundamentalmente en proteger la red hídrica, que son bienes nacionales de uso público. No tocamos ni un metro cuadrado de propiedad privada, porque si no hubiésemos tenido que, obviamente, acogernos ahí a algunos acuerdos con los particulares. ¿Y por qué el agua? Porque, bueno, ustedes saben y son parte de una comisión que pone también dentro de sus preocupaciones, en el centro de sus quehaceres, la protección de los recursos hídricos. Somos, de lejos, una de las zonas más expuestas al proceso acelerado de cambio climático. Somos una zona de interés del mundo, no solamente de nuestro país. Y, por cierto, hemos sufrido crisis de sequía larguísimas, 15 años, cada vez más profunda, cada vez más larga, con impactos realmente catastróficos. Hemos sido declaradas zona catástrofe en algunas oportunidades, 15 años de zona de escasez hídrica y también de áreas de emergencia agrícola. En esa perspectiva, repito, sabemos que además tenemos otra amenaza que tiene que ver con la posible instalación de faenas mineras de gran escala, dentro de ella la minera Vizcachita de la Andes Cooper, que ha señalado a todos sus accionistas, tanto en Canadá como en Chile, que se van a constituir en una de las empresas mineros, yacimientos mineros más grandes del país. Y por lo tanto nosotros tomamos una decisión, tenemos una postura, respetamos absolutamente lo que está establecido en las normas que nos hemos dado, pero quisiéramos como pueblo, como sociedad putaendina de 18.000 habitantes, también colaborar y contribuir a la reflexión de, bueno, qué es lo que queremos tener desde el punto de vista de nuestros recursos socioambientales y también sociales para las actuales generaciones y las generaciones futuras. Este es un expediente, estimados senadores, diputados y diputadas, perdón. Tuvimos la comisión del Senado hace una semana, por eso me puedo equivocar, me traiciona. Es un expediente que para llegar a él, para poder ingresarlo al Ministerio de Medio Ambiente, obviamente tuvimos que iniciar un proceso previo de definir visión, definir objetivos, definir qué efectivamente queremos proteger. El cajón del río Rosín constituye un territorio prístino de los Andes mediterráneos de Chile Central, conformado por una extensa red
de cauces naturales y humedales que representan el patrimonio natural y cultural de Putaendo. Estos son los mismos territorios, estos son los mismos lugares por donde los pueblos originarios del siglo IX, el siglo X ya hacían comercio entre la vertiente oriente y la vertiente poniente de la cordillera. Es el mismo territorio que cruza el Pacañán, la red de caminos incaico, es el mismo territorio en donde los arrieros han hecho su vida desde el punto de vista de la transhumancia, es el mismo territorio por donde el ejército de los Andes del general San Martín, O'Higgins y Soler ingresan con su columna principal justamente por el Valle Hermoso y por las Yaretas e ingresan a Putaendo por el estero Chalaco y dan las dos primeras batallas que consolidan la presencia de ese ejército y la posterior liberación, que son el combate de Achupaya y el combate de Las Coimas. Por eso somos el pueblo libre, el primer pueblo libre de Chile. Después viene Chacabuco el 12 de febrero. En ese mismo contexto, nuestros objetos de conservación, ustedes los tienen a la vista. En primer lugar, poder conservar y proteger la red hidrográfica del río Rosín con todos sus afluentes, por cierto, la diversidad de flora y especies amenazadas. También todo lo que tiene que ver con las rutas de valor patrimonial, la ganadería transhumante cordillerana y, por cierto, garantizar la seguridad hídrica de nuestra comuna, considerando, entre otros aspectos, que el 100% de nuestra población toma agua, obviamente, del río Rosín y del río Putaendo. Este es un proceso participativo, se hizo evidentemente con el concurso y la participación de distintos actores locales que se pueden graficar en quienes definitivamente apoyan esta iniciativa. Son 72 agrupaciones sociales y ambientales, 5 juntas de vigilancia y sistemas de agua potable rural, 7 empresas locales, 29 fundaciones y ONG, 18 instituciones de la Organización de Investigación dedicada a la ciencia y 722 personas que en el proceso de recolección de apoyo obviamente se registraron, y esos expedientes también son públicos y son parte del expediente. Las imágenes que usted ha estado viendo, la verdad, no solo tengo que destacar su belleza, sino el que probablemente ustedes nunca hayan visto, porque estas imágenes se asocian más bien a las zonas altiplánicas de las primeras regiones del Chile norte, ¿no? Bueno, tenemos a 2 horas, 3 horas de este lugar, este tipo de conformaciones, tanto desde el punto de vista geológico, geográfico, morfológico y también, obviamente, de ecosistemas, flora y fauna que las caracterizan. Esto consideramos nosotros que este expediente declaratorio, si prospera, obviamente constituye una oportunidad significativa para el desarrollo económico, el turismo sustentable y la ciencia con identidad local. ¿Y por qué hacemos mención a aquello? Porque en definitiva nosotros ya tenemos trazado una planificación de lo que debiera ser el desarrollo de Putaendo. Y en esa perspectiva, obviamente, la riqueza del cajón del río Rosín nos permite augurar buenos resultados de lo que puede ser este proceso de conservación, tanto desde el punto de vista de los actuales requerimientos ecosistémicos como también los futuros. Esta es una zona que ya se ha determinado que tiene una presencia de especies de flora y fauna únicas. Vamos a ver ahora la lámina de endemismo, por ejemplo, que permite también visualizar el desarrollo de la ciencia local y para nosotros constituye también un elemento significativo. Ustedes lo que están apreciando ahí en esa foto maravillosa es un humedal altoandino, bofedales también se les conoce, donde está claramente la presencia de un elemento que moldea todo ese territorio, que son los glaciares de los periodos, obviamente, glaciares que se registraron en nuestro continente, en nuestro planeta, con una morrena lateral, bueno, morrenas de base y morrenas frontales. Este es lo que se llama el estero Chilón. Hasta hace 5 o 6 años atrás no salía por ninguna parte, esto lo descubrimos nosotros, esta foto la sacamos nosotros cuando hacemos las expediciones científicas. Hoy día uno ingresa a las redes sociales o a las plataformas de información y el Chilón te ofrece esta maravilla de visual y de paisaje que también constituye, según nosotros, un patrimonio que debemos cuidar. Esta es otra zona de lo que queremos proteger, la zona de las launas, le dicen los arrieros, son las lagunas al interior del río Hidalgo, que es afluente del Rosín. Y ustedes pueden apreciar al fondo estas launas, que también son formaciones producto de las glaciaciones, el monte Aconcagua en el centro de la imagen. También tenemos que proteger los humedales de río, porque constituyen también en sí mismo un patrimonio que debe ser conservado. En flora amenazada no voy a hablar de las especies porque la verdad que son muchas, pero quiero señalarles que efectivamente tenemos
algunas catalogadas formalmente como vulnerables o peligro de extinción, algunas de las más destacadas son el sandillón o la macaya, bueno, ahí están los nombres, el algarrobo, guayacanes, sin duda un número importante de especies. Quiero señalar que de los catastros que nosotros hemos señalado se han detectado más de 500 especies de plantas. Lo importante es que son 64% de ellas nativas, 32% endémicas y introducidas solo un 4%, lo que habla efectivamente que esta es una zona, primero, que había sido poco estudiada, no hay mucho registro, y segundo, que efectivamente ha sido, no obstante tener una larga vida y una larga trayectoria, no ha sido necesariamente intervenida. Ahí hay algunas imágenes de orquídeas y otro tipo de especies que son significativas para la zona que queremos proteger. Del punto de vista de las especies de fauna, la cordillera putaendina obviamente es el hábitat de al menos 133 especies de animales que incluyen mamíferos terrestres como el guanaco, como el puma y obviamente el gato andino que se encuentra en alto riesgo de extinción. Tenemos del total de especies catastradas, 68% nativas, 19% endémicas y solo un 6% introducidas. Ahí podemos apreciar algunas de las especies que son más características de estos territorios. El gato andino constituye evidentemente una especie emblemática y significativa porque a propósito de sus ecosistemas, de sus hábitats, el proyecto de 350 sondajes de la minera Vizcachita Holding ha estado en proceso de revisión. Últimamente, efectivamente, el segundo Tribunal Ambiental de Santiago acogió y aprobó que se retomaran los 350 sondajes, cuestión que nosotros estamos apelando a la Suprema, pero fundamentalmente por el tema del impacto que se genera en los hábitats de gato andino en las Vizcachas. También este es un territorio que contiene importantes restos y sitios arqueológicos relevantes. Ya lo señalé, el tema de lo que es el camino del Inca, el Pacañán, pero también hay riqueza arqueológica proveniente de pueblos originarios y también de todo lo que significa el periodo de la colonia. Y bueno, todos los años conmemoramos, estamos a punto de iniciar el proceso de cabalgatas conmemorativas de la Ruta del Ejército. Nosotros nos vamos permanentemente todos los 4 de febrero a la montaña, al límite con Argentina, para conmemorar efectivamente esta gesta histórica y heroica que la verdad que nos debe enorgullecer y la cual también aspiramos en el futuro que sea protegida desde el punto de vista del recorrido, de su itinerancia y de la ruta. Cuestión que todavía la categoría está ahí en discusión, pero aspiramos también a que sea protegida como lo está en el lado argentino. También la ciencia tiene un espacio en lo que nosotros queremos conservar y preservar. Hay muchas especies que no han sido todavía estudiadas debidamente y pudiesen ser un aporte significativo a todo lo que es nuestro patrimonio ambiental. Aquí están algunas de las láminas que dicen relación con que estamos efectivamente en una zona compleja desde el punto de vista del impacto del cambio climático. Y bueno, desde el punto de vista también, esta es una estadística muy interesante, una investigación sobre ciudades más amenazadas. Nosotros, como ustedes pueden apreciar, estamos dentro de las 12, 15 ciudades y comunas más amenazadas por el impacto del cambio climático. Y también tenemos evidentemente la amenaza de la gran minería del cobre, el molibdeno y otros recursos. Ustedes pueden apreciar que esta zona ya está intervenida desde el año 97. Distintas empresas de nivel mundial han hecho sondajes que tienen promedio de profundidad de 750, 800 metros como promedio. Por lo tanto, es una zona que ha sido intervenida por distintas empresas y se aprobó recientemente, les reitero, los 350 sondajes. Nosotros lo que hicimos fundamentalmente es oponernos a que este fuera un proyecto que se aprobara solo con una simple declaración de impacto ambiental y no se hubiese realizado un estudio de impacto ambiental, con una subvaloración de las especies de flora y fauna, como ustedes pudieron apreciar. Los catastros y los inventarios que las empresas entregan son de 90 o 100 especies cuando tenemos más de 500 o 300, dependiendo del caso. Pero adicionalmente, este proyecto lo que intenta demostrar que los reservorios más importantes y significativos de minerales están en el lecho del río. O sea, van a tener que hacer minería desviando el río Rosín y por lo tanto el impacto, como ustedes pueden apreciar, ya uno lo puede ponderar, pero imagínense ustedes una mina de las características que ellos han señalado.
Mi interés no es hacer una exposición en contra de la gran minería del cobre, todo lo contrario. Nuestro interés está demostrado en términos de que hemos ingresado un expediente para declarar área de conservación de múltiples usos, la cuenca del río y fundamentalmente aquello que es de todos los chilenos y de todas las chilenas. No estamos metiéndonos en terreno de nadie. Pero evidentemente una amenaza como la gran minería debe ser puesta también en la discusión. Bueno, ¿y por qué un área de conservación de múltiples usos? Porque efectivamente este es un territorio en el cual confluyen los recursos medioambientales, pero también los seres humanos. Aquí hay transhumancia, hay ganadería, aquí hay investigación científica, hay gente que lo utiliza para hacer deporte o turismo de intereses especiales. No es un parque intocable, no es un parque donde no queramos que nadie exista, digamos, salvo, digamos, la naturaleza en su plenitud. Todo lo contrario, entendemos que este es el mecanismo que mejor se adapta a lo que ya existe, pero con una perspectiva de protección y conservación que es lo fundamental. Aquí nuevamente están los humedales altoandinos y las lagunas que nos permiten apreciar en su magnitud lo que estamos intentando proteger. Esta es la caja del río, es un río que además, y no es un tema menor, permite el almacenamiento del único embalse de riego de la región de Valparaíso. Valparaíso, siendo una potencia agroalimentaria, teniendo una superficie significativa de cultivos que se exportan a todo el mundo, no tiene agua de riego embalsada, salvo el embalse Chacrilla, que se construyó durante los últimos gobiernos, tanto de la presidenta Bachelet como del presidente Sebastián Piñera, y por lo tanto ahí hay 31 millones de metros cúbicos embalsados. No es mucho si lo comparamos con todo lo que tiene la región de Coquimbo, por ejemplo. Pero para que ustedes puedan dimensionar, no hay más agua embalsada en la región de Valparaíso que estos 31 millones de metros cúbicos cuando se llena. Hemos tenido la suerte de los últimos 3 años se ha llenado. Estamos muy contentos, muy agradecidos de la inversión que hizo el Estado de Chile, cerca de 90 millones de dólares para 6.800 hectáreas y para los 3.000 y tantos agricultores, de cuyos de ellos la mayoría son pequeños agricultores de la agricultura familiar campesina. Pero esto también da riesgo, porque evidentemente interferir en la cuenca, interferir en el cauce va a significar un detrimento y un deterioro, incluso si lo analizamos desde el punto de vista estrictamente económico, una inversión que efectivamente no va a redituar como se planteó en su oportunidad cuando se hicieron estas obras. Nuevamente imágenes que nos permiten apreciar la dimensión de estas zonas, de estos territorios. Estimados diputados y diputadas, voy concluyendo señalando fundamentalmente lo siguiente. Nosotros hemos hecho una apuesta, hemos seguido los cursos que corresponden, hemos logrado la legitimación activa en la Corte Suprema para oponernos a los proyectos que consideramos vulneran nuestro patrimonio ambiental, cuestión inédita. Son pocos los municipios que han logrado aquello. Hemos invertido recursos, estamos conscientes de que el futuro también depende de lo que hagamos hoy día y fundamentalmente por eso es que solicitamos a esta Cámara de Diputados y a esta comisión poder ayudarnos y contribuir a que ojalá podamos tener una declaratoria de área de conservación de múltiples usos del río Rosín, porque creemos que efectivamente es algo que nos merecemos. Algunas regiones se han puesto de acuerdo, han definido cuáles son aquellos distritos o aquellas zonas que efectivamente pueden ser susceptibles de intervenciones de la gran minería, otras no. Uno tiene que tomar esa decisión y las grandes preguntas, si ustedes me permiten, para concluir, que uno debiera de plantear en esta ocasión es: ¿cuánta más gran minería soporta la cuenca del río Concagua y sus afluentes? Tenemos gran minería, tenemos grandes empresas que están produciendo desde más de 60 años. Bueno, pero una pregunta es ¿cuánto más? Pero también cuánto más destrucción del medio ambiente y de los ecosistemas de montaña en zonas además particularmente sensibles al cambio climático tenemos que soportar. Es una discusión abierta, es una discusión que no creemos que tenemos necesariamente la verdad, no somos poseedores, no nos autoproclamamos los defensores de todo, pero creemos que evitar o eludir esta reflexión también nos hace mal como región, como país y como comuna. ¿Y cuántos más glaciares tendrán que desaparecer? ¿Cuántos más humedales tendrán que desaparecer en un elemento que es fundamental, que es la conservación y preservación de los recursos y de las fuentes estratégicas de agua, que en definitiva son por lo cual hemos presentado este expediente, presidente? Muchas gracias, alcalde. Ofrezco la palabra a los o las diputadas. Diputada Viviana Delgado. Bueno, gracias, presidente. Saludar al alcalde de Putaendo
De verdad, me enorgullece, alcalde, tener un alcalde que defienda a sus comunidades, que defienda el agua, defienda a su comuna. Es muy poco, son pocos los que se atreven a alzar la voz y ser parte de sus comunidades y ser la voz de sus comunidades. Saludar también a sus concejales también que están acá presentes. El país crece, la economía, todos dicen la economía debe crecer, pero todo se está modernizando. Hoy en día las empresas necesitan 4 o 5 funcionarios y una empresa funciona. El medio ambiente es la base de la subsistencia. El agua es algo que tenemos que dejar para nuestras futuras generaciones. Lo que expone el alcalde acá tiene base, tiene argumentos suficientes como para que estos proyectos de sondajes no amenacen comunidades completas. Porque sin agua, la minería y lo que se obtenga no va a llegar a Putaendo. Las ganancias no van a llegar a los vecinos no se van a volver más ricos, pero sí más pobres, que van a perder su ganadería. Un río es vida, y le quieren quitar la vida a Putaendo. Creo que estos proyectos se deben analizar, se deben trabajar. Lamento que no esté el ministerio acá para poder dar curso a lo que está pidiendo de que sea declarado como un área protegida, que es necesario. Imagínense, como un país extractivista tuvo que llegar a tener una ley de áreas protegidas para poder defender nuestro ecosistema y nuestro medio ambiente. Presidente, si de alguna manera podemos oficiar al Ministerio de Medio Ambiente que se pronuncie sobre esto y ver de qué manera podemos apoyar al alcalde, a su gente, y que esto no quede en una mera exposición, sino que podamos hacer algo más por apoyar a las comunidades representadas por su alcalde. Gracias, presidente. Diputado Daniel Melo. Gracias, presidente. Bueno, saludar al alcalde, a su comitiva. Bueno, yo solicité esta audiencia y le agradezco al alcalde, presidente, por tener la posibilidad hoy día que, bueno, escuchar el testimonio del municipio de Putaendo, de su comunidad. Porque acá es evidentemente que hay un conflicto de distintos intereses en juego, ¿ya? Porque tampoco hay una oposición al desarrollo económico local, lo ha dicho muy bien el alcalde. El punto es cómo el desarrollo del país se lleva adelante de manera equilibrada, salvaguardando las distintas dimensiones del desarrollo. Por cierto, el tema ambiental, lo social y lo económico. Y que es una cuestión que, lamentablemente, en nuestro país existe una asimetría muy grande, ¿ya?, entre distintos actores. Por eso yo quiero, la verdad, primero respaldar las acciones que está realizando el municipio sobre esta materia y la comunidad, las distintas organizaciones. El municipio ya le dio inicio y envió una solicitud, ¿no es cierto?, para crear las áreas de conservación de múltiples usos del río Rocín. El problema es que, hasta donde tenemos la información, el Ministerio de Medio Ambiente no ha informado en qué etapa está, no se ha pronunciado, la verdad, sobre esta solicitud. Y llevamos más de medio año en esto. Entonces, yo quisiera pedirle, presidente, que pudiéramos enviar un oficio al Ministerio de Medio Ambiente para que se pronuncie sobre el estado de tramitación y del análisis de lo solicitado por la municipalidad para declarar esta área. Con 3 cosas. 1, para conocer cuál es el estado actual del proceso administrativo. 2, de las etapas pendientes y plazos estimados para la continuidad y resolución de esta misma solicitud. Y por último, presidente,
de los antecedentes o requerimientos adicionales que el Ministerio estime conveniente que se deban aportar para dar una respuesta. En el fondo es para que las autoridades, ya que no ha habido respuesta formal, en este caso a la municipalidad, lo puedan hacer a través de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, en un oficio presidente. ¿Ya? Es eso la verdad, ¿ya? Y creo que tenemos hoy día la oportunidad, la verdad, de conocer acá a una hora de Valparaíso, a una hora de Santiago, hora y media, de un patrimonio que la verdad que es histórico, ¿ya? Pero también es natural y ambiental, que yo creo que vale la pena que podamos avanzar en su protección. Además, yo tiendo a creer que con la cantidad de proyectos que actualmente están en operación en ese territorio, y esto es una opinión que va más allá de la propia declaratoria, sino que a propósito del proyecto minero Vizcachita, tiendo a creer que la envergadura de este proyecto es un proyecto que eventualmente podría generar una zona de sacrificio, ¿ya? Poniendo en riesgo la sostenibilidad inclusive del recurso hídrico. En el caso de la región de Valparaíso, por todas las consideraciones que planteó el alcalde, por su temido presidente, pero además entendiendo el problema de escasez hídrica y a propósito de los temas de crisis climática que también estamos viviendo. Y espero que le vaya bien en la Corte Suprema, alcalde. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Melo. Le propongo a la comisión aprobar el oficio que ha solicitado el diputado Daniel Melo. Diputado Félix González. Gracias, presidente. Si pudiera agregarse al oficio, solicitarle a la ministra que se reúna con el alcalde y avance en el proyecto de una manera muy directa. Los términos que ha complementado el diputado Félix González, ¿habría acuerdo? Acordado. ¿Alguien más la palabra? Diputado Nelson Venegas. Presidente, muchas gracias. Yo quiero saludar al alcalde, señalar que yo no soy miembro de esta comisión. Sin embargo, no me puedo sustraer de poder participar en esta comisión. También quiero saludar particularmente a los concejales que acompañan al alcalde, quienes han sostenido también esta lucha, que es una lucha legítima. Yo solamente quiero añadir que a mí me tocó conocer desde hace harto tiempo, tuvimos la posibilidad de ser alcalde en conjunto con Mauricio en alguna época, también con Guillermo Reyes, y desde hace mucho tiempo que se viene dando una pelea respecto de este tema, que ha tenido sus vaivenes, que ha tenido sus complicaciones, que por ejemplo en un momento se realizó un estudio de impacto ambiental o el proceso de participación justo cuando estábamos en la pandemia. Cuestión que creo que van obstaculizando y que van poniendo ciertos mantos de duda respecto de esta situación. Como lo decía el alcalde, aquí hay una cuestión más compleja aún, porque se acrecienta con el tema de la crisis hídrica que se vive y que afecta particularmente a la zona de Aconcagua, que es una zona esencialmente agrícola, y que además, tal como lo señalaba el alcalde, se han realizado no solo explotaciones con las que se quieren desarrollar hoy día en Putaendo, sino que también, por ejemplo, en Juncal, en los Andes, etcétera. Entonces existe como una saturación respecto de la gran minería en términos de lo que es su explotación. Así que, por supuesto, no me queda más que añadirme a la inquietud que se ha venido a plantear, respaldar la inquietud que se ha venido a plantear. Y bueno, los oficios los despachan ustedes porque son los que ustedes pueden votar, pero para mí es muy importante participar en esta reunión, seguir escuchando a las partes y saber y seguir sabiendo lo que está ocurriendo en términos legales y sobre todo en términos de los recursos y de las acciones judiciales que se están realizando. Porque la verdad de las cosas es que sostener una lucha por parte de una municipalidad, que es una municipalidad relativamente pequeña, por no decir pequeña, contra grandes empresas, sin duda que los ponen en una situación de inequidad que complejiza mucho más las cosas, y por lo tanto eso requiere más esfuerzo por parte de esta institución que es el Congreso para estar mucho más atentos respecto de cada uno de los pasos que se pudieran estar dando. Así que eso, estimado presidente, muchas gracias por permitirme participar en esta sesión el día de hoy. Muchas gracias, diputado Venegas. Muchas gracias, alcalde, por su
Sí, por supuesto, están autorizados a retirarse. Muchas gracias, alcalde, por su participación en esto, y va a ser despachado al oficio los términos que ha planteado el diputado Daniel Melo, complementado con lo que ha dicho el diputado Félix González, y por cierto yo puedo dar fe del permanente compromiso que tiene el diputado Nelson Venegas con todos los temas de su distrito. Me ha tocado acompañarlo a distintas partes en su lucha por lo de Quintero, Puchuncaví y otras comunes que están sufriendo, así que tenga claro ahí que tiene un gran y potente aliado. Pasamos al... ¿Sí? Hay que ver con Quillota, pero quiero aprovechar de saludarlo a usted también y a la comisión y contarles que a propósito de lo mismo que está señalando en la comuna de Puchuncaví, nosotros fuimos en conjunto con usted y usted en representación de esta comisión, trajimos a la gente de Puchuncaví a esta comisión. Ellos presentaron un recurso de protección y le quiero comentar a la gente de esta comisión que ese recurso de protección se ganó y por lo tanto una muy buena noticia porque hay una situación bastante arbitraria respecto al tema sanitario que la gente de Puchuncaví, específicamente en la Chocota, se está viviendo. Así que quiero aprovechar esta oportunidad que no tiene que ver directamente con Putaendo, pero para agradecerle a la comisión la recepción que se le dio a la gente de la Chocota de Puchuncaví y que obtuvimos un triunfo judicial respecto a ese recurso que se presentó. Así que muchas gracias. Gracias, diputado Nelson Venegas. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto de la tabla. Es continuar la discusión del proyecto de ley que regula la crianza sin jaulas de gallinas y otras aves ponedoras de huevo, establece sistema de sexaje de las aves en plantas de reproducción y un sistema de etiquetado de huevos. Corresponde al boletín 13.839-12 y se ha invitado para estos efectos a don Nelson Aguilar, que se excusó de participar, y a don José Miguel Correa, médico veterinario, que entiendo que participa. Hasta luego, alcalde. Buenas tardes, señor presidente, muchas gracias. Saludo también a todos los diputados y diputadas presentes y a la secretaria de acá de la comisión. Voy a tener el privilegio, parece, de ser el último expositor del año legislativo que termina hoy, así que... Sí. ¿Cómo voy cambiando? Bueno, aprovecho de presentarme, José Miguel Correa, médico veterinario, y tengo más de 50 años de experiencia en la avicultura nacional. Como dijo el presidente de la comisión, el proyecto que se está tramitando del medio ambiente incluye 3 temas. El tema de las jaulas, el tema de la trazabilidad del huevo y el tema también del sexaje de los pollitos que nos sirven como productores de huevo. Una breve introducción, acá voy a hablar solamente de sexaje innovo, justamente. Hay en Chile más de 350 productores grandes, medianos y pequeños, sin considerar todos los pequeños productores de la avicultura campesina. Estamos en un periodo de crecimiento importante. El año 2025 recién terminado se vendieron 12,7 millones de pollitas. Chile tiene mayoría de ponedoras blancas. Van a ver ustedes por qué es importante este tema: 69% de blancas y 31% de color. Las plantas de incubación, que están muy relacionadas con el tema, son 8. Actualmente hay 2 grandes, Pollitas El Monte y Avícola Andina, 3 medianas, una de ellas acá en la quinta región, Arizona, y también Aristía y El Peumo, y 3 pequeñas, que están todas en la octava región, la ponedora Evita y Codigua, que está cerca de Melipilla. La mayoría de las plantas producen pollitas blancas y de color. ¿Qué se hace hoy, cómo es el sexaje actual? Las pollitas de líneas blancas se sexan por las plumas del ala, ya les voy a mostrar una fotografía al nacer, y también las pollitas de color se sexan por el color del plumaje, que se nacen ya diferenciadas. Ya hay un sexaje muy antiguo que se hace por la cloaca, en líneas de huevos azules y verdes que también existen acá en este país. Ahí ustedes pueden ver una bandeja de pollitas recién nacidas, pollitas de líneas blancas, en que los machitos y las hembras no se distinguen y se deben sexar, como ustedes ven en la fotografía. La hembra tiene las plumitas del ala más largas y más separadas. Abajo hay la misma ala de un macho. Las pollitas son bastante más cortas, de menor desarrollo, y también están más juntas entre ellas.
El sexaje de las pollitas de color es automático. Nacen los machitos de color blanco y las hembras de color café, por lo tanto no necesitan un sexaje propiamente tal. Y este es un método muy antiguo que se usa ya cada vez menos. Las líneas híbridas genéticas tienen, como decía recién, sexaje por las plumas del ala, que es más rápido, menos agresivo y con mucho menos falla. Pero años atrás se sexaba mirando con una lupa la cloaca y el macho tiene determinada formación y la hembra totalmente diferente. Y estas razas que se siguen haciendo por cloaca son las que producen lo que llamamos huevos de colores. Ustedes lo deben haber visto en algunos supermercados. Huevos de color verde, celeste, rosado, café. ¿Cómo se descartan hoy día los pollitos machos? Eso es lo que nos convoca. Hay dos sistemas, gabinetes que tienen CO2 y un macerador de alta velocidad. Ambos sistemas, es importante decir que evitan el sufrimiento animal. Ambos métodos están autorizados por las normativas de la OMSA, que es la OMSA, Organización Mundial de Salud Animal. Es similar a la OMS de los humanos. Y la OMSA está muy preocupada siempre del bienestar animal y hay normativas internacionales propias de Europa, Estados Unidos y Japón. Estos sistemas van a seguir usándose siempre porque igual en las plantas de incubación hay huevos que no nacen, hay pollitos que no son aptos, hay excedentes no vendibles y de alguna manera hay que eliminarlos. Antiguamente existían razas locales que eran de doble propósito, o sea, no había gran diferencia, ¿no es cierto?, en gallinas que eran para poner huevo o para engordarlas para carne. Hoy día el tema está totalmente tipificado, hay razas híbridas que son especializadas en producción de huevos, líneas genéticas para carne y líneas genéticas totalmente diferentes para los huevos. La situación hoy día de la producción es altamente eficiente, la agricultura es sustentable, pero también existen estos temas éticos o de bienestar animal. ¿Cuál es el problema? El que está ahí en pantalla, a la izquierda tienen un pollo broiler, de los que ustedes compran en el supermercado. Vamos a ver ahí abajo una fotografía faenado. Es un pollo que a los 42 días puede pesar hasta 2,8 kilos. Es un crecimiento rapidísimo por vía genética y vía nutricional. Y si volvemos atrás, perdón. No. Parece, ¿no? Ahí sí. Está medio frenado esto. Bueno. Y al lado tenemos, si nosotros engordáramos un macho de las razas de las ponedoras, a los 70 días recién tendría 1 kilo de carne, a diferencia de las líneas genéticas de pollo, que a los 42 días llegan a 2,8 kilos. Está muy lento para cambiar, pero ahí el problema en las líneas de carne se engordan el macho y la hembra, y ambos son de altísimo rendimiento genético. En las líneas de color, la hembra es la que ustedes ven de color café, que pone sus huevitos de color café, pero el macho está detrás de una tumba porque no pone huevos. Mucha gente todavía cree que para que una gallina ponga huevos necesita un macho. No es así. Las gallinas, lo que nosotros nos comemos, el huevo es el óvulo de la gallina, la yema, y las gallinas ponedoras no necesitan machos. Las que sí necesitan machos son las que se usan como reproductoras. Ahí hay un 10% de machos y un 90% de hembras, se hacen sus familias, y esos son los huevos que después van a la planta de incubación, donde nacen justamente estas pollitas comerciales que no necesitan machos. Ya mostré eso, la diferencia genética es brutalmente fuerte, en 42 días 2,8 kg, 70 días 1 kilo. Es bien importante este tema porque en Europa lo que están haciendo es buscar alternativas de volver a las razas doble propósito, un sistema que se ocupó hace 50 o 60 años acá en Chile y en el mundo. Entonces a las hembras las dejan solas y a los machos tratan de hacer engordarlo. ¿Cuál es el problema? Que las hembras de doble propósito son mucho menos eficientes que las líneas híbridas y los machos de doble propósito tampoco jamás van a engordar como un pollo broiler. Por lo tanto, hay rechazo de los productores por los bajos rendimientos que se obtienen. Hablando del sexaje in ovo, ¿qué se necesita para que esto, lo que está haciendo Europa, ya lo voy a explicar, debe ser temprano? La incubación, ustedes saben, dura 21 días. Y el sexaje dentro del huevo tiene que ser antes del día 13. Después de eso ya hay desarrollo cerebral y
se estima que ya también habría dolor en caso dado de intervenir un pollito después de eso. Debe ser muy rápido y preciso. En cualquier planta de incubación, como la que me toca asesorar a mí, hay 1 millón de huevos dentro de las máquinas incubadoras y el volumen de sacar los huevos en bandejas desde la incubadora no puede ser más allá de 30 minutos para medir en los huevos el sexaje. Es muy sensible el embrión y después sencillamente se afecta muy fuerte el nacimiento si no se cumple. El sexaje innovo debe ser sustentable y rentable y no debe tener efectos negativos. Primero que nada, el desarrollo del embrión y la incubabilidad. Recuerden que se debe chequear en algunos métodos huevo por huevo y que no afecte la productividad de la gallina ponedora posteriormente. También tenemos que preocuparnos qué hacemos con todos los huevos de los machos que se van a descartar al día 13. Y que también estos métodos innovo tengan un muy bajo error de sexaje, bajo o muy bajo. No me está avanzando, perdón. Voy a probar. Ahí sí, perdón. Europa ha tenido el continente pionero en esto del sexaje innovo y hay ahí países muy adelantados en esto, Alemania, Holanda, Francia, ahí salen nombrados varios de los sistemas o métodos que se están ocupando en forma, yo diría, todavía experimental. Las tecnologías, como dice la flechita arriba, tienen que intervenirse los huevos dentro de la planta de incubación entre el día 9 y el 13. Hay métodos invasivos, como dice ahí, que se extrae el líquido lantoideo de cada uno de los huevos que están en incubación. Hay 3 sistemas, Select-Egg, Innovo y Plant-Egg. Y los no invasivos, que se pueden hacer las evaluaciones de lo que está, si es macho o es hembra, sin inocular ni sacar nada del huevo. Extracción de líquido, estos son los métodos invasivos, ahí hay un pequeño cuadro, la velocidad que se puede procesar, 3.000 huevos por hora, entre 850 y 1.000 huevos por hora, y el sistema Innovo, que es mucho más rápido, 6.500 huevos por hora. La precisión no es del 100%, en el sexaje hoy día que no se hace por las plumitas del ala, que lo mostré, yo diría que la precisión es del 99.8, contra el 96, 98, 95, ni duda que hay una pérdida de hembra alta o muy alta. Y esto es muy grave, el costo de estos sistemas experimentales que son de una tecnología altísima es carísimo. Ahí estoy poniendo el costo por pollita, el primer método 3,2 euros, estamos hablando de 3.500 pesos por pollita. El Plant-Egg es más caro y el Innovo igualmente caro. Y también necesitan una enorme cantidad de insumos para poder hacer estas pruebas dentro de la planta de incubación. Para que ustedes se formen una idea, una pollita hoy día, lo voy a mostrar más adelante, tiene un precio de 900, 950 pesos de un día recién nacida. Y aquí estamos hablando de que solamente este sexaje puede triplicar o cuadruplicar el costo. Y estas son cifras a nivel mundial. Y el avance que ha habido para masificar estas técnicas no ha sido fácil. Aquí hay métodos, perdón, creo que me salté una. Bueno, aquí hay un método no invasivo que es similar a una resonancia magnética humana, por eso está la fotografía. También se hace el análisis entre el día 11 o 13 de la incubación. Es la tecnología de la medicina humana de una empresa Orben que tiene mucho más alta velocidad, mucho mayor precisión, mucho menos pérdida de hembra, pero es aún más caro. Imagínense ustedes lo que es meter, en cualquier nacimiento hay 90.000 huevos, lo que nace en una planta de incubación grande, 40.000 hembritas, lo que es trabajar con esos volúmenes de huevo, y ahí el costo, como digo, es altísimo, es el método más rápido y quizás el más preciso. Y después vienen sexajes que sirven muy bien para las pollitas de color. Recuerdan la diapositiva que mostré en que la pollita de color es café y el macho es blanco. Entonces eso se puede sexar con sistemas diferentes dentro de la incubadora. Al día 8 del embrioncito ya tiene visible dónde van a ir sus plumitas, es lo que llamamos la piel de gallina, ¿no es cierto? Pequeños folículos. Al día 10 ya se empiezan a pigmentar, a pintar de café las plumitas de las hembras, y al día 13
todo el cuerpo del pollito, del embrión que viene, ya está cubierto de pluma. Entonces hay métodos espectrofotométricos que miden esto, y aquí se puede determinar solamente mirando huevos con un espectrómetro. Si hay plumitas café, son hembras, se quedan, y si hay plumitas blancas, son machos y se van fuera de la planta incubadora. Es un método muchísimo más rápido, entre 20.000 o 25.000 por hora, una precisión más baja que el sexaje normal de hoy, pero del 96% hacia arriba, por lo tanto la pérdida de la hembra va a ser un 3 o un 5%, y tiene un valor más accesible, estamos hablando de 1.300 pesos más o menos por pollita, y los insumos son muy pocos. Lamentablemente, este método, lo puse con mayúscula, es adecuado solo para las líneas de color, las que producen huevos café. Las líneas blancas no sirven porque son el macho y la hembra de pluma blanca. Importante recordar ese factor. Y Chile tiene solamente menos de un tercio de gallinas de color, y hay más de 2/3 de gallinas blancas, y eso hay que considerarlo. Europa, donde han sido los pioneros, Alemania, Francia, los que hayan tenido la oportunidad de viajar, allá prácticamente todo el huevo es de color café, huevo de color. Así que ellos le ha acomodado bastante este sistema, a diferencia de Estados Unidos y Latinoamérica, donde lo que predomina siempre son las gallinas blancas de huevo blanco. Y eso en el fondo es lo que detecta la tecnología de hiperespectral, que es la hembrita blanca, color café, y el macho blanco. Ahora, ¿qué se hace con los machos que descartamos entre el día 9 y el día 13? Pueden ser fuentes de proteína de alta calidad. En Europa esto se ha clasificado como categoría 3 para usarlo posteriormente como huevo en polvo, pero para consumo animal, no consumo humano. No se olviden que ese huevo ya tiene un embrioncito de 12 o 13 días de vida, y nadie quiebre un huevo para hacer una mayonesa cuando le va a salir un embrión adentro. Y también hay otros usos en cosmética. En todo caso, este sería un mercado que no existe en Chile y requiere mucha tecnología y desarrollo el ver qué se hace con los machos. Ahí hay una comparación de los 5 procedimientos que mencioné para sexaje novo, los 2 primeros que no son invasivos y los 3 de abajo que sí, que se inocula cada uno de los huevos para medir. Y ahí están las precisiones, los tiempos de análisis, el costo extra. Recuerden, el único relativamente económico, 1,2 €, y los demás están entre 3,5 y 4 euros. Y los rendimientos por hora, que también es un factor muy importante. O sea, hay métodos tan lentos de 1.000 o de 3.000 aves por hora que es imposible. O sea, los volúmenes que hoy día tiene cualquier incubador grande, en un nacimiento estamos hablando de 90.000 huevos. Entonces, por eso, o 95.000 o 100.000, que es lo que hacen las máquinas incubadoras. Y los pollos mal identificados, bueno, los que nacieron porque se equivocó la máquina, hay que hacer algo con ellos. Bueno, hay un mini mercado acá en Chile para zoológicos y para cetrería, que son estas aves de caza, halcones, etcétera, etcétera. Este tema del sexaje novo es relativamente reciente. El año 2023, Alemania empezó con estas pruebas, y aquí hay interacciones muy complejas entre las partes interesadas. Hay un punto de vista político, científico, tecnológico. Las máquinas valen oro, de los incubadores, de los productores, del retail, de los consumidores y de las ONG. Todo eso está interrelacionado, y es lo que hace muy difícil tomar las decisiones por los altísimos costos, por las presiones de la ONG, pero también por lo que es la industria y el consumo de huevo, que es algo que siempre tenemos que seguir privilegiando. Aquí yo hice un cuadro comparativo del sexaje novo, en la primera columna, y lo segundo, que es el sistema actual nuestro que hoy día se hace en toda la planta de incubación de Chile. El costo por pollita es impresionante. El costo de sexaje novo, estamos hablando de 3 a 4 euros, entre 3.000 y 4.200 pesos. El sexaje que se hace actualmente, que es manual, normalmente hay cuadrillas de mujeres que son muy precisas en esto de las plumitas del ala, tiene un valor de 13 pesos por pollita contra 4.000 pesos de pollita. Los errores son mucho menores cuando se hace a mano, de 2 a 5% por un lado y entre el 0,1 a 0,3% al otro lado.
El efecto de la incubabilidad y los porcentajes de nacimiento ya lo vimos, es un costo alto en el sexagio novo y en el otro no existe. Lo que nació, nació. En los rendimientos de velocidad, ya los dije en el cuadro, van desde 1000 hasta 20.000 y acá las sexadoras que tienen mucho conocimiento de su tema, que trabajan por años en esto, tienen una velocidad que son capaces de sexar 2.500 pollitos por hora. El impacto en el peso de la pollita de un día es altísimo, porque realmente no olvidemos una cifra, y en el sexagio actual ese costo prácticamente no existe, 13 pesos. Y el impacto en el precio del huevo al consumidor, porque una pollita cara se va a traducir en un mayor costo para los criaderos que tengan ponedora, es muy alto en el sexagio novo y no existe en el sexagio actual. Aquí un colega me ayudó a hacer un pequeño ejercicio. Las pollitas en Chile, como dije antes, están entre 900 y 950 pesos. Si sumamos todos los costos adicionales, el manejo extra, los huevos fértiles adicionales que hay que suplir para las pollitas que no nacieron, la cría de los pollitos mal sexados, etcétera, más el costo mismo del proceso, significaría una pollita entre 2.160 pesos o a 5.190 pesos. Es decir, un 240 o 540% más. En Chile una buena gallina pone 350 huevos en su vida. Si dividimos ese mayor costo, significa que en promedio, ponderando que las de color son de sexaje más barata y las blancas son de sexaje más caro, podría significar 12.13 pesos promedio ponderado en cada huevo. Si Chile está hoy día en una media, estimamos, de 273 huevos y multiplicamos por esos 12 pesos, estamos encareciéndole a cada chileno alrededor de 3.300 pesos por año. ¿Cómo funciona? Además, este sistema, las máquinas para sexagio novo no se venden. Esto es bueno que lo sepamos todos. Se paga una tarifa por cada huevo analizado. La tarifa puede ir variando por proveedor en el tiempo. Se requiere servicio técnico y repuestos permanentemente. Quise poner fotografías de estas máquinas que son del porte casi de esta pieza. Y se genera una dependencia comercial y tecnológica a largo plazo. Se trabaja en línea con los proveedores que están en Estados Unidos y en Alemania. Ellos dan la partida y se cobra por cada una de las pollitas que pasó a cada uno de los huevos que pasó a ser sexagio. O sea, no existe una tecnología nacional y seríamos 100% dependientes, y esto hay que considerarlo. ¿Cuáles serían las conclusiones entonces de este tema? Primero, que los métodos de sexagio usados en Chile en la actualidad son los indicados por la línea genética. O sea, Chile, quiero ser enfático en esto, está haciendo lo que el mundo entero hace y se sexa de acuerdo a los métodos de cada línea genética, blanca o color. También es muy importante este segundo punto. Los métodos de eliminación de los machitos posterior al sexagio actualmente son los autorizados a nivel mundial por la OMSA, que tienden a evitar el sufrimiento de las aves y a cumplir con las normas de bienestar animal. Chile en este sentido estamos muy avanzados. Somos un país que pertenece a la OMSA y se cumplen al pie de la letra los sistemas que se han usado por más de 50 años acá en base al CO2 o la destrucción inmediata de los machos. Los métodos de sexagio novo antes del día 13 de incubación se han implementado en algunos países a partir del año 2023. Son hasta ahora extremadamente costosos y tienen mayor incidencia de errores que los sistemas actuales de sexagio. El alto costo de los métodos de sexagio novo impacta fuertemente en el costo de la pollita de un día. Triplica o cuadruplica su valor. Y esto significa una incidencia cercana al 10% de mayor precio de los huevos que producirán dichas pollitas sexadas de esta manera. La alta tecnología y costo de estos sistemas no permiten su implementación en plantas de incubación pequeña o mediana existentes en Chile. Esto es importante. Yo mencioné 8 plantas de incubación, de las cuales 2, a mi gusto, por ser las 2 principales productoras de un día, tendrían los recursos y para poder implementar este tema. En plantas pequeñas no existen máquinas pequeñas, o sea, quedarían fuera de circulación por este motivo. Además, esto es muy importante, tener que criar los machos. Si nosotros no vamos a tener una eliminación de los machos que no son genéticamente aptos, significa un alto costo, porque hay gente que dice, no sexes, pero los machos no los mates, sino que engórdalos.
Bueno, eso obligaría a duplicar las instalaciones de crianza con todo el impacto que esto implica en el medio ambiente. Es decir, si hoy día tenemos que tener instalaciones para 19 millones de ponedoras de huevos, tendríamos que tener instalaciones para 19 millones de machitos. Si es que la decisión, por último, podría ser, como algunos países lo están buscando, engordar estos machos. El futuro en este tema, a mi gusto personal, depende de lograr un sexaje inovo temprano, como debe ser la norma antes de los 13 días, de alta eficiencia y bajo costo, lo que aún sigue siendo un desafío científico y tecnológico, y en especial para países de economías emergentes como el nuestro. Eso diría, señor presidente, que es la explicación. A lo mejor fue muy rápido, por ahí veo que me falté un par de cuadros, pero estoy atento a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Muchas gracias, don José Miguel. Ofrezco la palabra. Si no hay preguntas de los diputados, simplemente, don José Miguel, si nos puede dejar un correo electrónico, porque hay algunas personas que manifestaron interés en hacer algunas consultas, pero no las pudieron hacer llegar oportunamente a la comisión, de manera que se las podamos remitir. Eso, ¿me puede hablar al correo? Sí, yo se lo doy de inmediato. Sí. No, sí, falta alguna gente que también ha pedido exponer y las preguntas que responder y después ver que tengamos... sí, ya más que no podemos... Así que, bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.